La Copa del Mundo regresará 32 años después a Norteamérica, siendo el torneo de Estados Unidos 1994 la última vez que visitó esta región. A continuación, te presentamos los 10 datos curiosos sobre el Mundial de 2026, quédate al final para una información extra. 1. Por primera vez en la historia, el torneo más importante de la FIFA a nivel selecciones será organizado por 3 países. El único mundial que había sido albergado por más de una nación fue el de 2002, que compartieron Corea del Sur y Japón. 2. El torneo de 2026 será el primero con 48 equipos, comparado con el actual formato de 32 participantes. Al ser 48 equipos, serán divididos en grupos de 3 y los primeros 2 lugares pasarán a la ronda de 16avos de final, a partir de la cual todos los partidos serán de eliminación directa. Es decir, habrá una ronda más. 3. El Mundial de 2026 contará con 80 partidos, de los cuales 60 se llevarán a cabo en Estados Unidos, 10 en México y los 10 restantes en Canadá. En el Mundial de Qatar hubo 64 juegos. Además, la siguiente Copa del Mundo arrancará el 9 de junio de 2026, en sede aún por definir, y terminará el 18 de julio, es decir, durará 39 días, 11 días más que en Qatar. 4. La candidatura propuso 16 ciudades sede, que se reparten de la siguiente forma. México. Ciudad de México, Estadio Azteca, capacidad, 83.264. Guadalajara, Estadio Akron, capacidad, 46.355. Monterrey, Estadio BBVA, capacidad, 51.000. Estados Unidos. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, capacidad, 71.000. Boston, Gillette Stadium, capacidad, 68.756. Dallas, AT&T Stadium, capacidad, 80.000. Houston, NRG Stadium, capacidad, 72.220. Kansas City, Arrowhead Stadium, capacidad, 76.416. Los Ángeles, Sophie Stadium, capacidad, 70.000. Miami, Hard Rock Stadium, capacidad, 65.326. New York /New Jersey, MetLife Stadium, capacidad, 82.500. Filadelfia, Lincoln Financial Field, capacidad, 67.594. San Francisco Bay Area, Levi's Stadium, capacidad, 68.500. Seattle, Lumen Field, capacidad, 72.000. Canadá. Toronto, BMO Field, capacidad, 30.000. Vancouver, BC Place, capacidad, 54.500. 5. Todas las ciudades anfitrionas candidatas tienen una infraestructura existente que cumple o supera los requisitos de la FIFA en cuanto a alojamiento, medicina, tecnología y otras cuestiones. 6. Los estadios incluidos en la propuesta ya están construidos y tienen una capacidad promedio de 68.000 espectadores. 7. La final del torneo se jugará en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, estadio de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. 8. Los miembros de la candidatura prometieron que el Mundial de 2026 generará una ganancia de $11.000 millones, además de que se estima una derrama económica para América del Norte por más de $5.000 millones en el corto plazo. 9. Se espera que la Copa del Mundo de 2026 venda casi 5.8 millones de boletos, que representarán ingresos por más de $2.000 millones. 10. Con esta victoria, México pasará a ser el único país que pueda presumir de haber organizado 3 mundiales, después de los torneos de 1970 y 1986. Info extra: se jugarán 10 partidos en México, 10 en Canadá y 60 partidos en Estados Unidos. Significa que solo el 12,5% de los partidos se jugarán en México. Además, cuartos, semis y final se jugarán en territorio gringo. ¿Les parece justo que el 75% del mundial se juegue en Estados Unidos?
Un país sin tradición futbolera. Comenten su opinión. Si desean tratar más a fondo algún tema del Mundial 2026, díganme en los comentarios. No olvides dar me gusta, me ayuda mucho.